comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Hoy vamos a continuar con este tercer capítulo de la segunda epístola de Pedro, ¿no? Y vamos a ver del versículo 10 al versículo 14 que voy a leer enseguida. Dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Ok, aquí se nos está diciendo que el día del Señor vendrá. Al día del Señor se le llama en el Nuevo Testamento de diversas formas. Se le puede llamar el día de la ira, de la venganza, el día de perdición, de visitación, el día de Dios, el gran día del Dios Todopoderoso, etc. Y estos términos corresponderían al día de Jehová que se menciona en el Antiguo Testamento. Así que este día del Señor, como dice este versículo 10, ¿verdad?, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este día, ¿verdad? Este día es un tiempo en el que el Señor interviene en la tierra para juicio. De tal forma que a este día, que puede durar más de un día, solo se le puede ver como un tiempo terrible en el cual Dios descarga su ira. Aquí Pedro nos habla del día del Señor como precisamente ese periodo último dentro de la historia humana en el cual se llevará a cabo un juicio precisamente sobre toda la humanidad y que se desarrollará a lo largo de los siguientes eventos. Es decir, el día del Señor comienza con la gran tribulación, después con el regreso de Jesucristo, los 1000 años del reino mesiánico, la derrota de Satanás, el juicio del gran trono blanco, la destrucción de los cielos y la tierra, y la creación de nuevos cielos y de nueva tierra. A lo largo de estos sucesos se estará desarrollando lo que la Biblia le llama el día del Señor. Y así como cientos de veces se nos dice en la Biblia que Jesús regresará, aquí Pedro dice que el día del Señor también será una realidad. Y lo afirma, ¿verdad? Y lo enfatiza como diciendo: no les quepa duda que esta vez el regreso de Cristo será para juicio. Porque así como hace más de 2000 años Él vino para salvar, la siguiente vez que Él regrese será para juzgar.
Y sabes algo, cuando yo estaba estudiando esta parte, paré y me quedé pensando que todo esto es una representación en macro de la vida particular de cada uno de nosotros, en la que un día Dios llega a ti para presentarse y para darte salvación, pero también puede presentarse para juicio. Claro, en nuestro caso particular, sí podemos definir en qué acabará nuestra historia, pero en las cuestiones de Dios sobre el mundo en general, ahí sí no tenemos ni voz ni voto. Nosotros sí podemos cambiar nuestro destino final, nosotros sí podemos cambiar y evitar que haya un juicio sobre nuestra vida, pero no sobre el mundo, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esta expresión también la usa Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:2, cuando dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, los dos repiten la misma expresión. Los dos apóstoles hacen énfasis en el carácter inesperado y misterioso que va a envolver a este evento. Y pues la comparación con una persona, con un ladrón que se introduce a hurtadillas en una casa para robar, pues no puede ser más ilustrativa, porque en todo momento lo que predomina en esta ilustración es el factor sorpresa. O sea, con esta forma de ilustrar la venida de Cristo, se nos está diciendo que va a ser un acto sorpresivo. Lo que está haciendo aquí Pedro es repetir la misma analogía que Jesús había usado para hablar del tema de su regreso, cuando lo dijo en Lucas 12:39. Él dijo: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Y la conclusión es contundente en el siguiente versículo que dijo Jesús en el 40. Dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Es decir, acuérdense que el Hijo del Hombre es Jesús, así se llamaba él mismo. Entonces dice: estad preparados, porque a la hora que no penséis, regresaré. Entonces hay que estar preparado, como si supieras que un ladrón acecha y estuvieras velando, estuvieras vigilando tu casa para que cuando él llegara pudieras ahuyentarlo. Porque aunque ya vimos que habrá algunos eventos que precederán al regreso del Señor, aquellos que sepan leer las señales sabrán que el regreso está cerca. Pero de todos modos, Él llegará a la hora menos pensada. Y ahora, de acuerdo a las palabras de Jesús, ¿verdad? La pregunta sería: si Jesús me dice que debo de estar preparados para esa hora, ¿cómo puedo estar preparado? Recuerda que independientemente de si tú verás al Señor llegar o no, el encuentro con Jesús es algo inevitable.
Así que la forma de estar preparado para este encuentro, como ya lo vimos anteriormente, pues es el arrepentimiento y la conversión a Cristo. No existe otra forma de prepararse para encontrar a Jesús. Ya sea que te toque verlo, o ya sea que te toque verlo en su regreso, o ya sea que te toque verlo después de morir. Pero no hay otra forma para estar preparado para este encuentro, sino que el arrepentimiento y la conversión, como lo dijo Lucas en Hechos 3:19, donde claramente oímos cómo estar preparados para enfrentar a Jesús. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. De esta forma, ya reconciliado con Dios, pues el encuentro con Jesús, cuando éste sea, siempre será para bendición y no para juicio. Así que nos dice Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bueno, esto realmente suena muy fuerte, y lo es. Y lo es porque, pues, lo que está haciendo Pedro precisamente es repetir lo que oyó de la boca de Jesús en este capítulo 24 de Mateo, ¿verdad? Donde Jesús empieza a hablar acerca de su regreso y empieza a hablar detalladamente de las señales que habrá. Y seguramente cuando escuchó esto por primera vez, habrá quedado muy sorprendido. Y ahora, en su epístola, retoma estas palabras precisamente para causar el mismo efecto de asombro en sus oyentes. Así fueron las palabras de Jesús en Mateo 24:35, cuando dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y bueno, no sé si a ti, pero a mí me pasó. Cuando yo leí por primera vez el futuro de este mundo, que parecería indestructible, pues yo sí me quedé completamente anonadado. Y más porque pues yo siempre creí que si en algún momento el mundo fuera destruido, sería por causa del mismo hombre. Sin embargo, a través de toda la explicación y todas las circunstancias y los motivos por el cual el mundo será destruido, ahora veo con lógica que este derecho de destruir el mundo, pues está reservado para aquel que lo hizo. Así que Pedro nos dice que los cielos pasarán con grande estruendo. En primer lugar, se nos está hablando de lo que pasará en las alturas, en nuestro techo visible, en el cielo que vemos con nuestros ojos, y en el que está más allá, en el espacio exterior. Y nos dice Pedro que pues ellos desaparecerán primero, y nos dice que será con un terrible estruendo. Ahorita que me estaba platicando Pata y me avisa de los ruidos tremendos que hacen los rayos, imagínate cómo será esto cuando a través de un terrible estruendo los cielos serán destruidos. Claro, quizá con tantas películas que ha hecho Hollywood podemos tener una idea muy aproximada de lo que esto puede ser.
pero yo te puedo asegurar que no va a ser lo mismo verlo en el cine que verlo en la realidad. Dice también Pedro que los elementos ardiendo serán deshechos. Esta palabra elemento en griego, cuando se refiere al mundo físico, nos habla de los átomos que forman las cosas. Al decir que arderán, quiere decir que todas las cosas van a deshacerse, pues, como muñecos de cera. Agrega Pedro y dice que la tierra será quemada. Mira, yo te aseguro que yo he leído y he visto mucha ciencia ficción, pero esto de ver cómo una montaña se puede convertir en un valle, cómo los árboles pueden desaparecer o cómo se evapora el mar, realmente son cosas que me rebasan, ¿no? Y aparte de todo esto, ¿verdad? Pedro remata diciendo que las obras serán quemadas. Esto nos habla de cómo la civilización pues se irá cayendo en pedazos. Todas las cosas que el hombre pudo crear con su enorme talento, las grandes construcciones, las presas, los rascacielos, los grandes inventos, las obras de arte, las carreteras, todo, absolutamente todo desaparecerá. Los que estén aquí en la Ciudad de México, pues le podrán decir adiós a ese monstruo, ¿verdad?, del Palacio de las Bellas Artes. O imagínate desaparecer al imponente Cañón del Sumidero o a la bella Ixtapa, ¿eh? Al mismo tiempo, sí podremos ir diciendo adiós mundo, adiós todo, ¿no? Y pues sí, obviamente todo esto choca con nuestra mente que ama al mundo, ¿verdad? Ya nos acostumbramos a vivir en él. Lo admiramos, nos gusta, nos deleitamos con él. Y no solo por su belleza, ¿verdad?, sino porque es un regalo que Dios nos dio. Él lo hizo para nosotros. Y como lo hizo para nosotros, lo hizo a nuestra justa medida y para nuestras necesidades. Pero el día del Señor vendrá. Esto es un hecho que está por llegar. Nada ni nadie lo podrá detener porque es un decreto divino. Y sí, será terrible ver cómo las cosas que ahora vemos en pie caerán, ¿verdad? Así como será horrible después de este evento, pues voltear a cualquier lado y ya no ver nada, absolutamente nada más que humo, porque todo habrá sido quemado. Pedro ya nos había recordado que Dios juzga. Es esta parte de Dios que a la gente no le gusta ver, ¿verdad? No le gusta aceptar que Dios juzga. Pero pues a través de toda la vida humana, Dios ha demostrado que sí lo hace cuando es necesario. Y en toda esta argumentación que Pedro ha hecho en este capítulo 3, ya nos habló del diluvio y nos ha dicho que este fue un juicio para todo el mundo, pero que fue un juicio por medio del agua. Pero ahora nos estaba hablando también de un juicio universal, pero que será por medio del fuego. Leo el versículo 11 y 12 para recordarlo. Dice Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces aquí Pedro diciendo, bueno, si ya entendieron que todas estas cosas han de ser deshechas, o sea, Pedro repite que todas estas cosas van a ser deshechas, como si no hubiera quedado claro sobre lo que Pedro acaba de decir, lo repite. Nos hace volver a entender que todo lo que vieron nuestros ojos, todo lo que fue construido, todas esas obras preciosas de ingeniería, toda la tecnología, todo va a desaparecer. Y uno se preguntaría, ¿por qué todo va a desaparecer? Pues porque para lo que sigue, todas estas cosas son inútiles. No van a servir absolutamente de nada, porque Dios está hablando de un nuevo comienzo. Y es aquí, cuando se piensan en todas las cosas que se van a perder, es aquí donde el apego por estas cosas que mucha gente tiene debe terminar desde ahora. Deben morir a ellas porque pues va a ser muy doloroso que de pronto les sean arrebatadas para ser echadas al fuego. Y pues precisamente cuando todo esto desaparezca delante de nuestros ojos, realmente estaremos en la antesala de un nuevo comienzo, tanto en el entorno físico, donde vamos a vivir, como también en todas las áreas del quehacer y de la vida humana. No hay una gran revelación acerca de cuál será la nueva ocupación de la vida de nosotros en estos nuevos cielos y en esta nueva tierra, pero será diferente. Así que Pedro nos dice, ¿verdad? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y esperándoos para la venida del día de Dios, apresurándoos para la venida del día de Dios? Fíjate, si al razonamiento de Pedro de que todas las cosas serán deshechas, le sumamos el razonamiento de Pablo, que le dice a Timoteo de que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces, podemos concluir que todo lo que tenemos y vivimos son cosas pasajeras. Y así debemos verlas. Porque estas dos verdades describen cuál va a ser el final de nuestras vidas en lo personal y también describen el final de toda la vida humana como la conocemos ahora. Y no importa si queremos estas verdades, si las creemos o si estamos de acuerdo con ellas. De todos modos, está escrito que todo terminará para tu vida personal y para el mundo, y que nada podremos rescatar de nuestra vida personal y del mundo. Qué verdades tan profundas nos está revelando Pedro. Con estas cosas que nos ha dicho, que ha hecho él, pues nos ha hecho volar al futuro, ¿verdad? Desató nuestra imaginación para que cada uno conciba cómo serán estos eventos del porvenir cuando el Señor regrese. Pero como nadie sabe cuándo sucederán, ya nos dijo Pedro
que si no estamos preparados, tenemos que prepararnos. Y también nos dice que mientras estas cosas suceden, ¿cómo debemos comportarnos? Y Pedro nos hace 3 recomendaciones. La primera que nos dice es que andemos santamente. Fíjate cómo dice en Hebreos 12:14 esto mismo. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La siguiente recomendación que Pedro nos dice es que vivamos piadosamente, como también lo repite Pablo en Tito 2:12. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa. Y dice Pedro, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Lo que también nos recuerda Juan, en 1 de Juan 2:28, cuando nos dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Estos versículos que estamos viendo de 1 de Pedro 3:11 y 12, me gusta cómo los traduce la Nueva Traducción Viviente. Se os voy a leer, dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no vivir una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Entonces, recapitulando un poco lo que les he dicho, o lo que les dije anteriormente, es que por un lado, el Señor está retrasando su venida por misericordia a aquellos que no se han arrepentido. Esto lo vimos la semana pasada. Entonces hay un acto de misericordia por el cual Dios está teniendo una tardanza. Y de alguna forma, al ver a nuestros seres queridos lejos de Dios, nos gustaría que tardara un poco. Pero por otro lado, se nos dice que anhelemos su regreso y oremos por él. La pregunta sería, ¿existe una forma de empatar estas dos cosas? Sí. La Biblia enseña que cuando la última persona que tiene que convertirse se convierta, entonces vendrá Cristo, porque su cuerpo estará completo y ya nada lo detendrá. Y para que esto suceda, podemos ayudar. ¿Cómo? Pues llevando a la gente a los pies de Cristo. Esta es la forma de esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. Porque cuando nosotros trabajamos para el Señor y hablamos de Cristo, estamos haciendo que la gente se arrepienta y se convierta. Así que sí, por un lado podemos esperar y orar para que Él regrese, y por otro lado podemos apresurar su regreso y rescatando a las personas que aún no se han convertido. ¿De qué forma? Pues está escrito, hablándoles de Cristo, como nos lo recuerda precisamente Pablo en Romanos 10, versículo 14 y 15. Y él pregunta, ¿verdad? Él pregunta acerca de esto.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Está hablando de los incrédulos. ¿Cómo es posible que nosotros esperemos que invoquen a aquel del cual no han creído? Y dice, ¿y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio. Entonces aquí, pues prácticamente Pablo nos está echando la bolita a nosotros. ¿Queremos que Cristo regrese? Sí, pero necesitamos que la gente se convierta para que regrese. ¿Cómo va a regresar Cristo o cómo se van a convertir si nosotros no estamos haciendo nuestra chamba? Pues es muy lógico la argumentación de Pablo. Leo el siguiente versículo, el 13, en la segunda. Dice Pedro, pero nosotros esperamos, según sus promesas, las promesas de Dios, ¿verdad? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Ok? Después de la trágica noticia que nos ha dado Pedro, de que todo este hermoso mundo, todo este fascinante planeta y todo lo que contiene será deshecho, quemado y fundido, nos anima con una buena noticia. Nos dice, ok, todo esto va a desaparecer, no va a quedar nada, ni de lo que vemos de la naturaleza, ni de las obras creadas por los hombres, ¿verdad? Todo va a ser destruido, pero no nos quedaremos sin nada. Al contrario, a pesar de que nosotros vivimos en un mundo hermoso, ¿verdad? En el que nos agrada vivir, no podemos ignorar, por un lado, que este mundo también fue afectado con la caída de Adán y que no es lo que originalmente fue, como seguramente sí lo fue el paraíso en el que vivieron nuestros primeros padres. Entonces, así que de entrada, sí estamos viviendo en un mundo muy padre, pero no tan padre como fue originalmente hecho. Pero de todos modos, el propósito de Dios y la promesa que Él tiene para nosotros es que no nos vamos a quedar con las manos vacías. Después de que todo esto sea destruido, Él hará un mundo nuevo y un cielo nuevo que superará con creces este en el que estamos viviendo. Entonces otra vez, ¿verdad? Otra vez volamos en nuestra imaginación y decimos, wow, o sea, para superar este tan hermoso que tendrá Dios deparado para nosotros. El mismo profeta Isaías, fíjense, 700 años antes, el profeta Isaías ya sabía de esto. Fíjate cómo lo dijo en el capítulo 65, versículo 17. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Entonces, según estas palabras del profeta Isaías, estaremos tan complacidos con nuestro nuevo mundo que ni siquiera nos acordaremos del anterior. No habrá memoria ni nos acordaremos. Ya no vendrá a nuestro pensamiento el mundo anterior que vivimos. También el apóstol Juan, hablando de este tema, nos da una probadita de cómo será este mundo nuevo. Porque a él no solamente se le dio el privilegio de saber de su futura existencia, sino que además él pudo verlo.
Vamos a leer, hay muchos pasajes sobre esto, pero vamos a leer dos. Apocalipsis 21:1 dice, aquí está Juan dentro de la visión, ¿verdad? Y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Híjole, esto es algo que tiene varias interpretaciones, pero no nos vamos a poder detener en ello. Me brinco al último capítulo de la Biblia, al 22 de Apocalipsis, y voy a leer del 1 al 5. Dice Juan, después ya está describiendo lo que vio en esta nueva tierra. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Bueno, este mundo nuevo, ¿verdad?, del que nos habla Pedro, pues con todo lo que hemos visto, esta pequeña barnizada de lo que hemos visto, podemos saber que no solamente será hermoso, sino que será único, superando sin duda al que conocemos. Porque hemos de saber que el mundo no solamente cambiará en apariencia, sino también va a cambiar su funcionamiento, el cual será impecable, porque en él morará la justicia. Esto ya, así de entrada, marca una diferencia absoluta, ¿verdad? Imagínate un mundo en el que no habrá cabida para la injusticia, la torpeza, la corrupción, ni para el egoísmo humano. Estas cosas, precisamente estas han sido las razones por las cuales nada funcionó antes, porque siempre se antepuso el interés personal al interés social. Así que todo marchará perfecto por una sencilla pero poderosa razón, porque este gobierno estará en las manos del hombre perfecto que es Jesucristo, quien dice la Biblia que regirá con vara de hierro a todas las naciones para conducir al mundo a una prosperidad que nunca conoció, y lo hará en forma recta y justa. Así que esto es lo que esperamos y esto es lo que se nos dará, porque esto es lo que Dios ha prometido. Leo este último versículo que dije que íbamos a estudiar hoy, 1 de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Amados, nos recuerda Pedro, estamos en espera de estas cosas, que si las vemos bien, en realidad son grandes y extraordinarias cosas que están por suceder. Ya hablamos, ¿verdad?, de la tribulación, del regreso de Cristo, de estos 1000 años de reinado.
la derrota de Satanás, el juicio del gran trono blanco y la creación de estos cielos nuevos. De todas estas cosas que dijimos al principio, que conforman el día del Señor, el día de Dios, de todas ellas, la única que nosotros vamos a ver la única que no verán nuestros ojos será la gran tribulación. Pero de todas las demás seremos testigos y en el gobierno de Cristo, protagonistas también, como lo dijo Juan en Apocalipsis 5:10, donde dijo: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, de todas estas cosas seremos testigos, menos de la gran tribulación. Entonces Pedro nos dice que esto de saber de su regreso nos debe servir para sobrellevar nuestra vida. Nos debe motivar, nos debe ilusionar y nos debe llevar a procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que no somos perfectos y que vamos a fallar ante los ojos de un mundo que demanda perfección debido a la esperanza que hay en nosotros. Pero aunque no seamos perfectos, pues debemos procurarlo hacer diligentemente, con ahínco, con ganas, con la buena voluntad de querer hacer lo mejor posible, con la voluntad de estar borrando nuestras manchas, principalmente delante de Dios por medio de la confesión de nuestros pecados, y delante de la sociedad procurando ser irreprensibles. Pedro, pues ya había hablado en el capítulo anterior de la vida de los que no conocen a Dios, y la describió en forma exactamente opuesta a la que Dios quiere que vivamos en medio de nuestra espera. Así lo dijo en 2 de Pedro 2, 13 y 14, donde dijo: estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Gracias a Dios que el fruto de vivir en esta expectativa acerca de su regreso no solo tiene como resultado gozo y esperanza, sino también paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no da. Juan 14:27 nos habla precisamente de esta paz a la que debemos llegar viviendo en esta espera del regreso del Señor. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en Filipenses 4:7, Pablo nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y este versículo pues se convierte en mi deseo para ustedes, que la paz de Dios guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata. El Señor.